Muy bien, bueno, buenas tardes a todos los participantes. En esta segunda reunión del curso de formación política del IEFI le damos las bienvenidas. Nos alegra que hayan aceptado nuestra invitación. Bueno, el IEFI lo presento así brevemente. Nuestro director ejecutivo es Alejandro Mosquera y nuestro secretario ejecutivo es Bernardo Carnelli, que se está ocupando en este caso del comando electrónico de todas las conexiones. Nos acompañan en el instituto Fernando Basso, Violeta Burcá, que nos ayudó también para la difusión, hacer los flyers, Nicolás Capelli, Luis Arias, Lucas Gómez Portillo, la doctora Rosana Herrera, Inés Iglesias, Alejandro Marmoni, Ángel Merlo, Sara Ortelli, Pedro Peretti, Mariano Pinedo, Francisco Teté Romero, Graciela Rosso y Horacio Robelli. Algunos de ellos en próximas disertaciones van a ser los invitados para hablar de los temas específicos que ellos manejan. Y en la parte de capacitación, mi nombre es Rubén Lamas, bueno, soy el encargado junto con un equipo que está compuesto por Enrique Aicardi, Marta Santori, Silvia Sánchez y Alfredo Giorno. Y hoy, en esta convocatoria, hemos tenido una respuesta variada, así que voy a nombrar algunos de nuestros invitados que nos van a acompañar: Patricia Roldán, del colectivo Estamos; María Moreno, de la Secretaría de Derechos Humanos del PI, del Partido Intransigente; Gladys, del sindicato CETIA; Julia Del Bao, del PJ de Vicente López, de la Casa Compañera Leonardo Fabio; Jimena Correa, de la Cámpora de Moreno; y Estela Peralta, del sindicato SUTER. Así que tenemos una concurrencia bastante variada. Les aviso que nosotros en el instituto tenemos un área de trabajo que se refiere a políticas de género y está a cargo de Lía Chambó. Y también en la página del instituto tenemos una encuesta sobre temas de género, así que los invitamos a todos a visitar la página, a completar la encuesta, y al final de la charla de hoy, de la reunión de hoy, Lía le vamos a dar un espacio para que cuente un poquito de qué se trata su área, así nos pone al tanto de las actividades. Bueno, ya concentrándonos en el tema de hoy, nos acompaña Claudia Lázaro. Claudia Lázaro, el tema que va a tocar esta vez es justicia social e igualdad de género. Así que tenemos una larga historia en la tradición política argentina de mujeres que han tenido roles destacados. Algunas, con solo nombrarlas ya no hace falta poner el apellido. Digo Evita y ya sabemos de quién hablamos, digo Cristina y sabemos de quién hablamos, ¿no? Hay muchas otras mujeres así con nombres propios en nuestra historia. Así que bueno, eso lo digo a modo de introducción modesta. Y sí, ahora le vamos a ceder la palabra a Claudia, que es la que sabe de estos temas. También nos ha mandado un texto que todos hemos podido leer, dos textos que tuvimos la oportunidad de leer antes de la charla, como para adentrarnos un poquito en el tema. Así que bueno, Claudia, ahora te vamos a abrir el micrófono y te cedemos tu espacio. Quienes quieran hacer preguntas, a medida que Claudia va haciendo su exposición, en el chat pueden ir dejando las preguntas, que después, cuando ella nos dé lugar para dar curso a esas preguntas, quizá no dé el tiempo para contestar a todos, pero ya se va a hacer un intercambio entre los que quienes están en la audiencia participen y digan sus preguntas. Así que Claudia, buenas tardes, bienvenida a IEFI y te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Lo primero, aclarar que yo no soy una experta porque no soy académica y soy una compañera que soy parte del movimiento obrero argentino. Soy secretaria de Género y Derechos Humanos del Sindicato Obreros Curtidores y también integro la Federación del Cuero Fatica y un espacio de construcción que se dio en la resistencia al neoliberalismo encabezado por Mauricio Macri, el colectivo de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de los Trabajadores. Y hoy, circunstancialmente, ocupo la función pública, la Dirección de Políticas para la Equidad Laboral, Formación para el Trabajo y Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Así que como lo reivindico mi rol de trabajadora porque me parece que hace a lo que fuimos construyendo distintas compañeras y que la historia también viene construyéndola
a pedido de Rubén y de algunas compañeras, y ahí veo que está conectada también una compañera a la cual quiero mucho, que es Claudia Casco, que hizo también esta intercidencia para que pueda estar conversando con ustedes. Así que agradecerle también a ella, a vos Rubén, y otra que pasa en estos espacios de militancia, cuando uno empieza a crecer, digo, en años, es empezar a relacionar y a estar en lugares donde ha transitado historias militantes con distintos compañeros, y bueno, Alejandro Mosquera, quien es hoy el presidente del instituto, Nobleza Obliga, mi primera formación política fue con él, cuando no solo era un militante dentro del espacio del Frente Grande, sino que después fue diputado provincial, y tuve el honor y el orgullo también de militar con él el trayecto de mi juventud, y con otros compañeros también que quizás hoy estén conectados, así que para mí era como una reivindicación de mi juventud poder entablar este diálogo con todos ustedes. Pasé algunos materiales que en realidad son producto de quizás de lecturas de una que fue haciendo, creo que pasé unos cuantos, no quiere decir que uno los lea todos seguidos. Uno es en la historia del movimiento obrero de Pepe Robles, porque me parecía importante dentro de uno de los libros de la historia visibilizar a las mujeres que hicieron la construcción de la historia también del movimiento obrero. Más allá de los monstruos, que es un libro que nos propuso un compañero de la CONADU, que es, bueno, nosotros le decimos el Cachi, ¿no? Y Catu, que es también otro compañero que fue proponiendo que vayamos haciendo artículos con bajo distintos títulos. Hay dos que son muy lindos, uno lo escribí yo, no quiere decir que sea muy lindo, pero me parece que tiene que ver con esto de empezar a plantear un feminismo nacional y popular. Y creo, si no Rubén después los paso, 3 cuadernillos de formación que hicimos desde el espacio de mujeres sindicalistas, que bueno, que tiene que ver también con lo que voy a tratar de hablar, de contar desde lo que es la construcción también de una experiencia y de un colectivo que fuimos pensando distintas compañeras. Al no ser académica ni articulista, cuando me proponen escribir en Más allá de los monstruos, para mí fue un dolor de cabeza. Y esto tengo que situarlo, porque es muy difícil escribir para quienes no escribimos. Y lo primero que cuando hablábamos de género y clase, género y trabajo, yo decía, tiene que haber algún antecedente, algo que a nosotros nos lleve dentro de la historia de las mujeres a buscarnos, ¿no? Y ahí, bueno, para mí fue muy importante, como peronista, volver a recorrer un poco la historia de Eva Perón, ¿no? Y darme cuenta y pensarla, no solo con esa cuestión que quizás, y como está muy próximo el 26, hace que todos hablemos de esto de el pensamiento de Eva y la consolidación de Eva hacia los más humildes. Y yo quería reivindicar algunas cosas de nuestra querida Eva, que era, por ejemplo, que era una mujer sindicalista, que fue quien armó uno de los sindicatos, uno de los primeros sindicatos, que fue el de radiodifusión, y que fue su secretaria general. Eso la historia lo invisibilizó, lo empezamos con los años, y quizás muchos las descubrimos viendo las muestras del Museo Evita o algo, pero siempre se la puso en 2 planos a Eva. Una es esta cuestión desde el amor puro y materno, de cuidado hacia la clase trabajadora, hacia los que menos tenían, y por otro lado, también lo que se la quiso poner, ¿no? Era como esta mujer que la oligarquía odiaba, ¿no? Y ponerla en un plano de la devenida y la prostituta
y en realidad Eva tuvo un rol muy importante para la clase trabajadora. Primero porque ya los libros de la CGT de los argentinos, y lo podemos decir las organizaciones sindicales, fue parte de grandes discusiones que tuvieron que ver con nuestros convenios colectivos de trabajo, o que tuvieron que ver con los avances y mejoras. Hay algo que refiere a mi organización gremial, ¿no?, el cual nosotros la tenemos como madrina, y no fue casual, fue por ese glorioso 17 de octubre, donde en esa construcción política vuelve nuestro conductor, y hubo obreros curtidores que transitaron a nado, ¿no? Nosotros tenemos en la concentración de curtiembres en Avellaneda, Lanús, bueno, quienes cruzaron el río también, entre otros, fueron los obreros curtidores. En función de eso, Eva viene a nuestra casa y nos dona la casa que hoy donde es actualmente nuestra sede. Pero ahí en ese tramo también hay una mujer que fue parte del 17 de octubre y que en realidad las compañeras peronistas y el movimiento peronista la empezó a visibilizar a través de un artículo que salió una vez, y que fue la compañera María Roldán, que todavía la seguimos mencionando con el apellido del marido, ¿no? Y que todavía invisibilizada, compañera que fue una de las gestoras de ese 17 de octubre, que paró el frigorífico, que tuvo el accionar estratégico de poderlo parar, y eso también habla de cómo las mujeres, a lo largo y a lo ancho de la historia, hemos sido invisibilizadas. No quiero ser como un monólogo de este cuento, pero así como eso, digo, hay fotos que nos muestran, ¿no?, cómo en el Cordobazo, ¿no?, aparece la foto de las mujeres que estaban junto a Agustín Tosco muchos años después. En ese momento, y todos podemos recordar, la primera imagen que tenemos de Agustín es marchando con su mameluco, y su pelo hacia atrás, pero nadie recuerda a las mujeres. Muchos años después, y recién el año pasado, hubo un libro que habló de las mujeres que hicieron el Cordobazo, y entre ellos había una infinidad de mujeres del sindicato de Luis y Fuerza, de la bancaria, como grandes oportunidades, grandes veces, nos han corrido del escenario a las mujeres. Podríamos seguir enumerando hechos de la historia, y por eso me pareció importante el libro de Pepe Robles, porque es uno de los pocos que habla de las primeras pioneras en el movimiento sindical, el movimiento de trabajadoras organizadas, que empieza a plantear algunas cuestiones ligadas a nosotros, donde hubo huelgas generadas por las mujeres. Pero aparte, cómo la oligarquía estigmatizaba, y estigmatiza y sigue, lo hace a lo largo del tiempo, no solo a la figura de Eva Perón haciendo todo esto, sino lo que fue la inercia de sus políticas hacia el sector de las mujeres, y muchas veces tildada, inclusive ella no reconocida como feminista, como la tildaban, ¿no?, de autoritaria y demás. Hay no solo la consagración del voto, sino que en la reforma del 49 también hablaba de los derechos civiles para las mujeres, reforma que lamentablemente la revolución fusiladora la sacó de nuestras vidas y solo nos quedó el 14 bis, pero, y que mucho tiempo después, recién en Avenidos de la Democracia, las mujeres hemos tenido ese derecho que se proponía en el 49. Y hay cuestiones también que surgieron en ese momento. En el 55 me parece, todos, la mayoría deben conocer La razón de mi vida, y lo traigo porque hay un párrafo en particular que me parece que es el análisis de lo que pasa hoy, que tiene que ver con el hogar y la fábrica, ¿no? Y cómo hablaba Eva de esa necesidad del salario para las mujeres que estaban en el hogar. Y decía, no sé si es tiempo hoy, pero hay que empezarlo a hablar. Y eso está textual en una mujer que estaba tildada de que no era feminista. Y también una gran frase que usó ella, y yo dije acá, Eva tenía esa cuestión de que era el feminismo, pero no se quería reconocer porque había un feminismo blanco, un feminismo academicista que la hostigaba, que la denostaba, que
ella en la gira Arcoiris utiliza la frase, ha llegado la hora del feminismo victorioso. Entonces, yo me agarro de ahí para empezar a decir que Eva fue la pionera, no solo de hablar de feminismo, sino de empezar a hablar de un feminismo nacional y popular, o por lo menos dar debates. Ya en los discursos de ella habla de la doble jornada de trabajo que teníamos las mujeres, ella también enumera estas desigualdades que tenemos, digo, hablar de las trabajadoras de casas particulares. Delia Parodi en el Congreso de la Nación puso y habló y puso de manifiesto el tema de las tareas que hacían las trabajadoras de casas particulares. Obviamente que ese camino quedó trunco, ¿no?, por la fusiladora del 55. Ahora, me parece que todo esto que habla Eva, nosotros tenemos una compañera que pudo seguir haciendo, yo digo, la consolidación o el seguimiento de los planes quinquenales del peronismo, que fue la gestión de Néstor y Cristina. Si bien en el artículo hablo un poco de lo que es Latinoamérica y algunas mujeres no detalladas, pero para mí era como un hilo conductor pensar el feminismo y las clases desde dos mujeres que han sido absolutamente cuestionadas por la oligarquía y que son las que han pensado en derechos para la mayoría de los sectores populares y sectores de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, nosotros hemos tenido con Cristina avances de derecho, digo, consagración de derechos como mujeres, lo que fue la ley de trabajadoras casas particulares, pensar lo que fue el Renatea, que le daba derechos a los laburantes, pero aparte la asignación por hijos, el ellas hacen, políticas de inclusión, donde las mujeres empezábamos a tener una preponderancia, ¿no?, ni que hablar en materia de igualdad, identidad de género, matrimonio igualitario, todo un cúmulo de acciones que hubo dentro del proceso del kirchnerismo, que fue parte y es parte de lo que es el movimiento peronista. Ahora, yo sí quería situar un poco, ¿no?, de qué nos pasó a nosotros después de esos 12 años del kirchnerismo, qué nos pasó a las mujeres en estos 4 años que tuvimos de gobiernos liberales y cómo estamos ahora. Porque a veces la historia la podemos leer y seguramente vamos a poder, y acá en todo este público, compañeros y compañeras que están escuchando, seguramente saben muchísimo más de historia que yo y pueden contar y vivenciar un montón de cosas, pero me parece que también como las mujeres fuimos en este último tiempo, cómo fuimos avanzando para poder plantarnos en que no nos saquen derechos y en búsqueda de nuevos derechos, que todavía seguimos buscando. Pero ahí me parece algunos hechos que son puntuales, que tienen que ver con qué fuimos parados. Digo, ¿por qué hablé de esta invisibilización de la historia? Porque yo no sé si todos recordarán, después de la elección del triunvirato de la CGT, hubo una foto en los medios hegemónicos donde mostraban una foto de ese triunvirato y de la conducción, donde no había mujeres. Las mujeres no existíamos y los medios habían hablado, y siguen hablando, digo, esto no le va a cambiar ni a Clarín ni a La Nación en dirigirse al sindicalismo, pero hablaban de un sindicalismo feo, sucio y malo, y ese reflejo era una foto donde había solo 2 mujeres en la comisión, y no casualmente esas comisiones eran la de salud y la de igualdad de oportunidades, o en algunos lados llamado mujer, en la CGT es igualdad de oportunidades. Ahora, cuando nosotras desde el espacio de mujeres sindicalistas vemos esa foto, una de las preguntas que nos hacíamos era ¿por qué los medios visualizaban eso o mostraban eso? Porque no les conviene ver que hay una construcción sindical donde las mujeres participamos. Entonces nosotros ahí armamos nuestro primer encuentro de mujeres sindicalistas nacionales, con muchas dudas, con Vanessa Siley, que es nuestra compañera que está a la cabeza de este espacio político sindical,
donde lo que primero pensábamos es que teníamos que mostrarnos, visualizar esto de que la historia no nos había mostrado, no nos mostró cuando fue el 17 de octubre, no nos mostró en las huelgas de las maestras de San Luis, no nos mostró el 17 de octubre, no nos mostró en el Cordobazo, no nos mostró en el Rosariazo, no nos mostró nunca, y estábamos en plena democracia ejerciendo derechos y no nos mostraban. Entonces dijimos, no nos muestran, nos tenemos que juntar, tenemos que mostrarnos nosotras, y ahí nació un poco nuestro espacio de mujeres sindicalistas, en donde una de las primeras que convocamos a nosotros como reconocimiento también a su trayectoria fue la compañera Alicia Castro, que estaba ya no era secretaria general, pero nos parecía que esa lucha estaba. Y ahí empezaron a hablar los diarios y algunos sectores de qué pasaba, ¿no? Y lo raro, ¿no? De cómo es la construcción cuando uno empieza a horizontalizar esas construcciones políticas y por qué, ¿no? Decían que no había participación de las mujeres en los sindicatos. Y ahí el macrismo muchas veces dijo que los sindicatos no cumplimos con el cupo que se da en cada una de las organizaciones. Y ahí yo disiento, porque la ley habla y es clara, donde dice que el 30% de la masa de trabajadores y trabajadoras, de trabajadoras, es la que lleva el cupo. En mi organización gremial, que es una organización gremial de trabajo altamente masculinizado, donde el 97% son trabajadores y el 3% somos trabajadoras, está claro que cumplimos el cupo, pero lo cumplimos ahora con la base de que es imposible lograr la paridad si lo que nosotros no rompemos es las brechas de acceso a los trabajos. Entonces, lo primero que empezamos a desmitificar es que las mujeres no estábamos. Y ahí nació este gran colectivo de mujeres sindicalistas. Y de hecho tenemos una publicación donde habla y muestra dónde están las mujeres, no solo en el ámbito sindical, sino en el ámbito legislativo, y esto fue previo a la Ley de Paridad Nacional. Cuando nosotras empezamos con esta construcción, entendimos, y muy cercanamente vino lo que fue la irrupción del Ni Una Menos en Argentina, que terminó siendo no solo la irrupción a nivel local, sino que fue una irrupción en muchos países de nuestra querida Latinoamérica, y que fue tomado por otros movimientos también para visibilizar. Ahora, en esa visibilización, en ese hecho, nosotras también entendimos que no alcanzaba con visualizar solamente a las mujeres que estaban ligadas al mismo espacio político sindical que nosotras. Y empezamos un camino en conjunto con la CTA de los Trabajadores, con la compañera Estela Díaz, y logramos no solo marchar en unidad, sino empezar a construir la gran unidad de las trabajadoras. Esa gran unidad, ¿por qué lo digo? Porque no solo entendíamos que las mujeres éramos las trabajadoras que teníamos empleos formales, sino también aquellas de la economía popular, inclusive reconocer a las compañeras que han decidido ser amas de casa como trabajadoras. Y ahí volvíamos a poner en esencia lo que es el peronismo, el reconocimiento a la mujer trabajadora, como lo decía Eva en La razón de mi vida, en el capítulo dedicado al hogar y la fábrica. Obviamente que estas construcciones han tenido batallas. La primera respuesta, ¿no? Y el primero, esto fue un 8 de marzo, donde, no sé si recuerdan, que estuvo la marcha del 6, del 7 y el 8. El 6 los docentes, el 7 la industria y el 8 las mujeres. Fueron concentraciones, el 8 fue el paro nacional e internacional de mujeres, el primer paro que se dio en el gobierno macrista, lo consolidamos las mujeres trabajadoras, lo consolidamos un colectivo inmenso de mujeres, de los feminismos, porque no hay un feminismo único, de los feminismos, pero pudimos consolidar una visión de que las trabajadoras estábamos ahí y que nos reconocíamos. Inmediatamente Tríaca, la respuesta que tuvo fue
empezar a hablar de que las mujeres no estaban representadas en los sindicatos. Inmediatamente lo que hicieron fue enviar una ley a la Cámara de Diputados que hablaba de la equidad salarial, ¿no? Y esto que también es parte, no de un mito, porque es una realidad, pero digo, cómo se construyen los mensajes también son importantes, ¿no? Esto cuando decimos que las mujeres ganan menos que los varones. Ahora, en Argentina no es a igual tarea, igual remuneración, porque el problema es que no estamos en los mismos trabajos. Acá tenemos trabajos altamente feminizados y altamente masculinizados. Si el colectivo de mujeres sindicalistas, cuando hablo acá, hablo de las trabajadoras de la economía popular, las compañeras de CTA de los trabajadores, de la autónoma, de la corriente federal, y de hecho nosotros fuimos a buscar a las compañeras, nosotros les decíamos díscolas dentro de la CGT, que no se animaban a sacar los pies del plato y a construir por fuera. Fuimos a buscarla porque lo que veíamos en este proyecto, con un nombre hermoso, ¿no? Equidad salarial, decía, era que nos íbamos a comer la curva del feminismo blanco. Cuando empezamos a leerlo, encontramos no solo que ya hablaba de teletrabajo, y hablaba de teletrabajo sin una legislación, nos mandaba todas directamente a teletrabajar a las mujeres, nos sacaba derechos de lactancia, porque había una disposición donde el patrón, el dueño de la fábrica o del lugar de trabajo, podía reducir la jornada de trabajo, y había, tras eso que depende cómo se lo miren, cada uno podía verlo de mejor o menor manera, había un artículo que hablaba específicamente de que a través del Ministerio de Trabajo se iba a ver si se cumplía con la perspectiva de género, y por eso le habilitaba al Ministerio del Trabajo, después de venido en secretaría, a intervenir las organizaciones sindicales. O sea que el fin del macrismo era, a través de las mujeres, romper con el modelo sindical argentino. Modelo sindical que se sigue sosteniendo en el tiempo, y como decía Perón, que lo único que queda en el tiempo es la organización. Estas organizaciones que han sobrevivido a distintas crisis, querían romperlas en nuestro nombre. Si las mujeres en ese momento no hubiésemos tenido clara cuál era nuestra clase social, nos hubiésemos comido a la curva. Si las mujeres sindicalistas no hubiésemos dado lectura y empezado a hablar, no solo entre nosotras desde los sindicatos, sino que también fuimos a las compañeras que están en el orejeísmo, en los movimientos feministas, a decirle qué nos pasaba si salía esa ley así, no hubiésemos logrado trabarla. Y de hecho hemos construido en ese momento, construimos un proyecto alternativo, donde hablaba, y ahí íbamos al nudo crítico que tenemos las mujeres en el ingreso a los trabajos, y en el ascenso, ¿no? Esto que le han puesto el piso pegajoso, el techo de cristal, las paredes de cemento. Nosotras ahí planteábamos el nudo crítico que eran los cuidados. Y hablábamos de licencias compartidas, y hablábamos sacamos en ese momento el teletrabajo, porque nosotras decíamos que había que discutir esa modalidad de trabajo, y que teníamos que tener una legislación acorde al teletrabajo. Todo eso nos llevó a que dimos, estratégicamente, no fue la lucha en la calle, sino en el Congreso, donde primero hablamos con todos los diputados de extracción sindical, mujeres y varones, de los bloques que fueran, le mandamos notas a todos contándoles cuál era nuestro proyecto. Claramente la compañera Vanessa Siley fue una de las cabezas, mi compañero secretario general y diputado nacional, que es Walter Correa, también estuvo el compañero Yasky, Pablo Carro, Facundo Moyano, pero no nos alcanzaba con eso. Entonces ahí pedimos una serie de reuniones informativas para que tengan todos los sectores la posibilidad de ir a hablar del proyecto. Habló el gobierno, hablaron las trabajadoras y hablaron los sindicatos y el sector del feminismo, y logramos, por ejemplo, convencer en ese momento a Daer de que no tenía que apoyar, y en ese momento todos recuerdan que había una cuestión de enamoramiento, encantamiento de
de la CGT con el gobierno, donde decía que había que esperar, digo, pasó después del 678, donde pasó lo del atril que se llevaron, digo, había distintos sectores, había un sector que estábamos desde la trinchera, porque entendíamos que perdíamos derecho con un gobierno liberal. Cuando pasó todo esto y fuimos a esas reuniones informativas, y donde pudimos convencer a quien conduce la CGT, a Daer, decirle que en realidad no nos estábamos comiendo la curva, sino que estábamos defendiendo nuestras organizaciones, logramos parar el proyecto del oficialismo, logramos algunas cuestiones, y de hecho el feminismo blanco ahí habló quien muchas lo levantaron después de lo que fue la media sanción del proyecto del aborto legal, seguro y gratuito, que después no se concluyó en ley, pero ya lo vamos a poder consolidar y lograr. Todos se comieron la curva de que Los Pelato era feminista. Todas empezaron a hablar de Los Penato. Y la verdad que Los Penato creen los derechos individuales, no los derechos colectivos. Entonces claramente estaba a favor del aborto, pero no está a favor de más derechos para las trabajadoras, los trabajadores y las trabajadoras. Y eso fue claro ahí cuando nos empezó a gritar a todos, que se había puesto de moda que todos queríamos FLAM, y lo estoy haciendo así como un cuento, porque me parece que tiene que ver con qué cosas fuimos nosotras trabajando y cómo lo fuimos pensando. Y ahí sacamos un segundo cuadernillo que hablaba de la segregación ocupacional, la segregación vertical que tenemos las mujeres para los ingresos, y cómo empezar a generar eso que en el primer cuadernillo hablábamos de la participación, cómo hacemos, rompiendo las brechas, rompiendo las masculinizaciones y las feminizaciones. Nosotras tenemos la teoría de que si hubiese una gran paritaria docente, y los docentes ganarían muchos más, muchos varones quisieran ser docentes. Ahora, necesitamos inyectar de dinamismo a algunos sectores para que haya una traspolación. Les voy a contar muy brevemente el caso de la industria. El sector de la curtiembre, cuando nosotros empezamos a buscar en la historia, encontramos que en los 50 había un montón de mujeres. No sé si ustedes recuerdan las curtiembres de Yoma, ¿no?, que tuvo tantos casos. Cuando la curtiembre empieza a tener pérdidas, y bueno, y todas esas cosas raras que hubo, a las primeras que despidieron fueron a las mujeres, a las primeras que estigmatizaron fueron a las mujeres, diciéndole que se escondían con varones en los baños, que andaban haciendo conventillo, y un montón de cosas más que, como muchos no me conocen, no voy a decir malas palabras, creo, pero estigmatizaron tanto que hoy esa curtiembre, que ya no pertenece más a los Yoma, sino que a un grupo brasileño, de 800 trabajadores, solo 10 son mujeres, y esas 10 mujeres están en el sector de la administración o en el sector del laboratorio. Y los salarios ahí sí son desiguales, porque uno que está en producción gana mucho más que la compañera que está en administración. Y de hecho nosotros nos dimos una estrategia sindical para poder empezar a mover a las compañeras del lugar. Y tuvimos que convencer al empresariado, pero también tuvimos que convencer al Estado en ese momento, para poder hacer un diálogo tripartito, en donde lo primero que teníamos que trabajar era el lenguaje sexista de la toma de trabajadores y trabajadoras. Y lo otro que le teníamos que ofrecer es a las compañeras que querían que cambiar de puesto de trabajo, que haya la posibilidad de cambiar de puesto de trabajo. Porque si a mí desde el primer día voy a estar en el mismo sector, voy a ganar siempre lo mismo, solo mi aumento va a ser el aumento paritario. Entonces, ¿cómo generar esa igualdad de salario y cambiar esa brecha de salario que tenemos entre varones y mujeres, que hoy ronda dentro de más o menos del 27%, y una de las cosas es que las mujeres vayamos a poder trabajar sin ningún tipo de barrera que tenga que ver discriminatoria por nuestro sexo a los trabajos, que podamos trabajar en sectores mejores remunerados. De hecho, muchas mujeres que trabajaban no solo en la industria curtiembre, sino que trabajaban en la industria del agro, cuando a partir de la máquina fueron invisibilizadas y sacadas de los trabajos, cuando andaban las mujeres del agro juntando
juntando la producción y jorobadas servían, pero cuando empezó la máquina la sacaron y la máquina la maneja el hombre. Y la verdad que la máquina la puede manejar tanto un varón como una mujer. Esas brechas que tenemos nosotras son brechas patriarcales de mandatos establecidos y construcciones culturales que van teniendo estereotipos de qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Ahí les dije la segunda cuestión que fuimos trabajando con las mujeres sindicalistas. La tercera cuestión fue cuando vino la moratoria, el quite de las moratorias a las mujeres, mal llamadas a las amas de casa. Antes de eso, hubo un quite que tenía que ver con las moratorias jubiladas que fueron a los varones. ¿Alguno se había enterado de eso? No. ¿Alguno salió a la calle? No. Las mujeres sí salimos. Las mujeres organizamos a lo largo y a lo ancho del país una convocatoria en las ANSES donde fuimos a reclamar que no cesen las moratorias en el gobierno macrista, porque entendíamos que el liberalismo iba a través de nuestros derechos y siempre en nombre de nosotros. De hecho, cuando se firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando viene la nómina de exigencias, hablaba de las mujeres en particular, hablaba de las brechas de salario, y una de las condiciones que pedía ahí era que había que modificar los convenios colectivos de trabajo. O sea que el Fondo Monetario mandaba órdenes y el macrismo obedecía. Y si las mujeres no hubiésemos logrado esta resistencia, porque esto no lo hicimos las mujeres solas de la corriente, acá hubo un arco y la primera unidad, la mayor unidad que se formó fue de las mujeres trabajadoras, tanto de la economía formal como de la economía informal, donde dimos estas batallas a lo largo del mandato del macrismo. Y a veces yo lo digo un poco diciendo que es humilde, pero lo digo que las mujeres no lo tenemos que poner tanto en materia de humildad, sino reconocernos, es que la construcción mayor de la unidad también la hicimos nosotras, porque nosotras antes empezamos desde el pie a construir con distintas compañeras, sin importarnos de qué sindicato era o de qué agrupación era, empezamos a construir estos puentes de unidad. Obviamente que la gran constructora de la vuelta al gobierno es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Esa Cristina que no solo pensó políticas de inclusión en los 12 mejores años que hemos tenido quienes no vivimos el peronismo, pero que nosotras fuimos aportantes importantes, porque si nosotros vamos viendo cómo se fueron dando los pasos de la unidad, hasta que llegó la lectura a los cabezones, pasó un tiempo. Cuando nosotras empezamos todo este proceso de construcción, hicimos nuestro segundo encuentro, que tuvimos la suerte de hacerlo en nuestro predio de la Federación del Cuero en Exaltación de la Cruz. Ni soñando pensamos que iba a venir Cristina, y le mandamos una nota, obviamente que fue un proceso también electoral, pero que Cristina eligió en un marco donde, no sé si recuerdan esa campaña, que se hacían todos los actos de unidad ciudadana con banderas argentinas y no banderas partidarias, vino al único encuentro que fue con mujeres trabajadoras organizadas, donde teníamos nuestras banderas puestas, fue nuestro segundo encuentro de trabajadoras. Y en ese encuentro de mujeres sindicalistas, dijo algo que me parece que es parte de las lecturas anteriores y posteriores de Cristina, pero de cómo viene construyendo ella su visión también desde el feminismo. Dijo que en ese momento estaba concentrado en un mismo lugar, y que eso es lo que a ella lo ponía como en potencia, un colectivo tan poderoso como el de las trabajadoras organizadas, y este movimiento político que había surgido para seguir y para quedarse, que era el de Ni Una Menos, como se había consolidado en un mismo lugar. Cuando nosotras creíamos que era fundamental, a posterior de tenerla a Cristina, digo, nuestra conductora, pero aparte, quien nosotros creemos que la línea histórica es la línea histórica del peronismo, y después de Eva,
ella retoma su legado y lo lleva en la política pública. Cuando nosotros vimos eso, creíamos que también teníamos que hacer una irrupción en lo que eran, y de hecho en ese momento nosotros reformamos el programa obrero de la Corriente Federal de Trabajadores. Nosotros teníamos 26 puntos, que era como un espejo de los 26 puntos de Saúl Ugaldini, y nosotras nos planteamos si hacíamos un punto 26 bis para no romper con esa tradición del movimiento obrero, o si rompíamos con la tradición. Hicimos el punto 27, donde le daba una perspectiva de género a todo el programa obrero, y por primera vez en la historia un programa obrero hablaba de las trabajadoras. Y por eso el punto 27 de la Corriente Federal de los Trabajadores, el programa obrero de la Corriente Federal, tiene 27 puntos que se los entregamos nosotras y lo modificamos desde el colectivo de las mujeres a los secretarios generales de las distintas organizaciones, y que también se lo dimos a Cristina Fernández de Kirchner. Y después decíamos que así como la construcción del movimiento obrero habían hecho La Falda, Huerta Grande y distintos hechos que fueron producto de la historia, nosotras debíamos quedar en la historia y no ser invisibilizadas. Entonces fuimos a la cuna de esos grandes programas obreros a dejar también nuestra huella. Y ahí yo soy autorreferencial porque me salió en ese momento y lo escuché después y dije, qué loco que haya dicho esto, ¿no? Porque en realidad la cité a Cristina, cuando Cristina dice que teníamos que tener un movimiento nacional, popular, democrático y feminista. Y yo le agregué que no en esta vuelta que hablaba Cristina con este gobierno, con esos 4 ejes, le dije que también íbamos a venir de la mano de las mujeres sindicalistas. Y hoy muchas mujeres sindicalistas, no solo que están y han crecido en sus organizaciones después de 4 años donde empezamos a visibilizar nuestros trabajos, que falta un montón para romper la brecha de participación, muchas mujeres hoy estamos siendo parte de la gestión. Nosotros tenemos grandes compañeras que son diputadas nacionales como Vanessa, Claudia Ormachea, Patricia Muñer, y en eso, la primera vez en la historia que una mujer conduce la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Eso también es parte de la historia. Y en la provincia de Buenos Aires también hay una compañera sindicalista, que es Soledad, que también conduce la Comisión de Trabajo por primera vez en la historia de la provincia, la lleva ella. Y después, todas estas luchas, que no vienen de ahora, porque nosotras las que tenemos menos edad, pero que ya tenemos, y les di algunas pistas de qué edad podría tener cuando hablé de Alejandro, lo que hicieron nuestras antecesoras, como compañeras que han construido, como Juliana Marino, Virginia Franganillo, y otras tantas compañeras que son parte de nuestro movimiento. Todo eso, cuando fue el Consejo Nacional de la Mujer, después que lo decrepitaron e hicieron el instituto, ¿no? Pero bueno, hoy pudimos consolidar esa lucha de la calle, de la historia de esas compañeras que hicieron tanto por nosotras, de la Seba, de las Cristina, de las Doña María, los ministerios de las mujeres. Y hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos una compañera que viene del movimiento obrero, que es nuestra ministra, y por eso también el Ministerio de las Mujeres de la provincia tiene una fuerte impronta y una fuerte mirada de cómo es el mundo del trabajo para nosotras y cuáles son las desigualdades. En todo ese contexto, me parece que tenemos que empezar a ver, ¿no?, esta avenida, y parece que el patriarcado nos detesta tanto que cuando nosotros empezamos a armar los ministerios que soñamos, nos mandó una pandemia para que se revolucione más y para que tengamos más problemas, porque siempre a las mujeres nos va a ser dificultoso, pero empezamos a trabajar sin ninguna pausa sobre la construcción de nuestros ministerios. Ministerios que todavía no están consolidados con sus presupuestos, porque sabemos todo el parate que hay, pero que empezamos a pensar políticas públicas transversales
a todo, porque acá lo que nosotros tenemos que hacer no es que pensemos que la política pública se hace en un corralito para las mujeres y las disidencias. La política tiene que ser transversal a todas las organizaciones, a todos los organismos del Estado. Sin ello no hay forma de lograr la justicia social. Cuando nosotras planteamos, y con esto termino, y si te parece, porque yo no tengo la particularidad de medir el tiempo, así que no tengo ni idea si voy bien, si querés que corte acá, pero me parece que pensar en materia de política pública también es pensarnos que esas políticas tienen que ser políticas de mayoría. Siempre nos vendieron que las mujeres somos un colectivo de minorías, y en realidad somos más de la mitad del país la cantidad de mujeres. Entonces tenemos que pensar que ese colectivo de mayorías es algo que nosotros tenemos que profundizar y que trabajar. Y como somos un colectivo que siempre fue invisibilizado, lo primero que hacemos es sostener también políticas para los colectivos que son minoría, pero que nosotros queremos que sean parte de una gran mayoría. En función de eso, nosotros la primera cuestión que tuvimos en pandemia, ¿no? Esto, ¿se acuerdan que yo les dije hace un rato que había una crisis de los cuidados, que tenían que la visualizamos, que la teníamos, que Eva habló de la doble jornada de trabajo, que nosotras insistimos durante muchos años que las mujeres teníamos una doble jornada, y las mujeres sindicalistas decíamos que teníamos una triple jornada de trabajo, el trabajo que hacemos en nuestros hogares, el trabajo que hacemos en nuestros trabajos formales, y nuestra militancia. Hoy la pandemia puso patas para arriba todo. Y una de las cosas más fuertes que puso, y yo pongo en valor, ¿no?, esto de cómo desde el gobierno habla del cuidado, de los cuidados, pero puso en valor una palabra que parecía fuera de moda, o la derecha quería ponerla en desuso, y que siempre lo intentó, que es la solidaridad. Cómo a través de la solidaridad, del cuidarse, del cuidarnos, nos salvamos todos. Y esta frase que para mí es maravillosa, que dijo Alberto, no te salva el mercado, te salva el Estado, me parece que es en función de lo que nosotros pensamos, y a eso sumado nos salva la solidaridad. Como la solidaridad, ¿no?, y esto no habla del asistencialismo, de la caridad, de lo que hablan siempre la oligarquía, sino que habla de un concepto que para nosotros los peronistas, que venimos del movimiento humanista, lo entendemos y lo consolidamos. Cuando nosotros pensamos estos ministerios, claramente no era el mismo ministerio que nosotros pensamos el 10 de diciembre al que pensamos hoy en la pandemia. Pero la pandemia también puso de manifiesto algunas desigualdades que sufrimos sobre todo las mujeres. La cuestión de los cuidados, de cómo cuidamos, quiénes cuidan, y esto tiene que ver con el mundo del trabajo, pero también tiene que ver con la consolidación que hacemos entre el trabajo y el hogar. Quienes cuidan, necesitamos que los varones también cuiden, necesitamos repartir el cuidado, redistribuirlo, recompensarlo, representarlo. Todo eso hoy está colapsado. Hoy la ONU está hablando de una triple jornada de trabajo, nosotros ya lo decíamos, pero nosotros lo que decimos ahora es que esto está colapsado. Hoy es la crisis del cuidar, 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 y quienes cuidan somos las mujeres, porque el patriarcado hace que las mujeres parece que nacimos con el don, el oficio y la profesión de cuidar. Podemos cuidar a todos, a todas y a todes, tanto las mujeres como las disidencias. Y ahí vemos en la primera línea de batalla las invisibilizadas de siempre, que son las enfermeras, porque todos hablamos de los médicos, de mi hijo el doctor, pero las enfermeras son las que están en esa trinchera del cuidado. Las docentes, que están haciendo una batalla epopéyica en poder enseñar en una cuestión de absoluta desigualdad tecnológica, no solo de las compañeras que no tienen los elementos o las plataformas para poder trabajar, sino de las niñeces
que tampoco estaban acostumbrados, porque en nuestro país, después de haber tenido el Conectar Igualdad, recuerdan que el macrismo dijo que no era necesario, así como no eran necesarias las universidades, no eran necesarias las computadoras. ¿Qué hubiese sido si ese programa hubiese seguido funcionando en este contexto de pandemia y hubiese habido un cambio distinto? ¿Qué hubiese pasado? Digo, un montón de cosas. Por suerte, tenemos el gobierno, un gobierno que pensó en la vida y empezó a accionar. Digo, todos acaso, la mayoría deben ser militantes y no voy a hacer una cuestión de enumerar las cuestiones que hicimos en la pandemia, pero sí me parece que algunas cuestiones que han sido en materia del ministerio, decir, cuando se pone el ASPO, a las primeras que le recargan el cuidado es a las mujeres. Las mujeres que estaban separadas y con hijos a cargo, que tenían que hacer el traspaso de la guarda de los chicos, no la podía hacer, porque estaba prohibido. Entonces, el contacto se seguía por celular o por vía electrónica. Ahora, eso lo pudimos ver las mujeres, y pudimos insistir para que se cambie esa cuestión desigual que volvía a llevar a la cuna del cuidado solo a las mujeres. Cuando fue lo del teletrabajo, empezamos a hacer informe de incidencia y a decir que tenemos que declarar esto como una cuestión de excepcionalidad y traspasar a todos, decirle que esto es una modalidad de trabajo, porque hay convenios internacionales que ya hablaban del teletrabajo, porque nosotros hemos tenido una experiencia que la llevó adelante el compañero Tomada en el Ministerio de Trabajo, donde ya se hacía el teletrabajo con algunas condiciones y algún tipo de reglamento, a través del PROPET, perdón. Y en este contexto, nosotros necesitábamos reglamentar esto. Yo no sé si todos están al tanto, no voy a hablar de teletrabajo, voy a decir algunos enunciados que me parece que son, que ameritan reconocerse, porque hay una confusión muy grande en materia de teletrabajo. Yo creo que hay que regularlo, que hay que reglamentarlo, y que eso no tiene que llevar a las mujeres a volver a los hogares y a quedarse en los hogares. Que el teletrabajo tiene que ser una cuestión voluntaria, que tiene que ser reversible. Si yo vivo en un hogar donde tengo conectividad, pero si el día dentro de 3 meses, por determinada cuestión, me fui a vivir a otro lado y puedo seguir, puedo volver a mi lugar de trabajo. Que tengo que tener derecho a la desconexión, porque no me pueden contactar en cualquier momento del día y a cada rato por cuestiones de trabajo. Que tenemos que tener un resguardo de nuestros datos, que tiene que haber una provisión de elementos, y que no tiene que perderse el derecho a ser representado y a representar a las trabajadoras y los trabajadores. En ese marco salió la media sanción de diputados que, como salió tan rápido, y ustedes no sé si recordarán, pero fueron casi 2 semanas intensas de debate en diputados, donde el empresariado no se dio cuenta hasta que se salió la media sanción. Y fue el mismo empresariado que después empezó a hacer el lobby en el Senado, y obviamente sus operadores, a la cabeza Esteban Burrich y Gladys González, empezaron a hablar de esto que era perjudicial, y de hecho las cámaras empresariales como la CAME salieron a plantear que había que flexibilizar, porque los empresarios no podían sostener, por ejemplo, darle una silla ergonométrica a los trabajadores. Y no sé si vieron, pero Edesur durante este tiempo le estuvo vendiendo sillas a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, por eso era necesario legislar. Pero hay una cuestión, que es la primera legislación que habla de los cuidados. En el artículo 6 habla específicamente de los cuidados. Y lo otro es que no es una ley como la de trabajo a distancia, que es una ley en particular. Esta ley entra dentro de la ley de convenio, es un artículo dentro del entramado de la ley de contrato de trabajo, o sea que seguimos en la negociación colectiva también, y que podemos adicionar cuestiones de derechos. Lo que hace esto es parar en un piso de derechos. Y yo lo que digo es, si no hubiesen nacido los movimientos de mujeres, si no hubiesen nacido estos ministerios, seguramente hubiese salido otra media sanción.
y bueno, ahora tenemos que salió de la Comisión de Trabajo del Senado y vamos a ver cómo termina reglamentándose, cómo se vota en senadores, pero no era lo mismo si no existían los movimientos de mujeres y si no existían los ministerios. Porque por primera vez fue a hablar la compañera que es la directora nacional de cuidados a la Cámara de Diputados, a hablar de la responsabilidad y cómo en nuestros hombros sopesa toda la carga de los cuidados y que tenemos que ir a la corresponsabilidad. Esta gran crisis del cuidado, esta gran pandemia que estamos viviendo, que todavía, inclusive muchos de nosotros, por más que estemos en la función pública, todos los días nos despertamos para ver qué es lo que pasa y qué es lo que vamos a poder hacer, y que nos tuvimos que readecuar a las tecnologías, empieza a hablarnos de otras cuestiones que veníamos discutiendo en estos últimos años, que era el futuro del trabajo. Y me parece que nosotros ahí tenemos que cambiar también qué es lo que discutimos. Si discutimos el futuro del trabajo, si discutimos el futuro con trabajo, o si discutimos el trabajo del futuro. Y sobre eso me parece que es el debate que tenemos que construir, preveyendo las corrientes internacionales que vienen, ¿no? Porque cuando nos hablen de la economía verde, nosotros tenemos que tener un discurso. Cuando nos hablen de las brechas de salario entre varones y mujeres y estas desigualdades, tenemos que tener un discurso. Cuando nosotros decimos sacar del closet los cuidados, también decimos sacar del closet a las mujeres y a las disidencias en estas construcciones. Y también decimos sacar del closet a la perspectiva de género y metérsela a todo. Cuando digo todo es desde las organizaciones políticas, partidarias, sindicales, los movimientos sociales, el Estado, cada una de las 3 etapas del Estado, porque para poder cambiar el paradigma cultural que tenemos que cambiar y el patriarcado, tenemos que empezar a construir este feminismo y a seguir construyendo este feminismo nacional, popular. Si no, no hay. Y ahí, o sea, y para cerrar, y si quieren, podemos dialogar, como medida de gobierno, hace muy poquito nosotros lanzamos no solo el cupo travesti trans en la provincia, sino que empezamos a hablar de comunidades sin violencia, que empezamos a hablar del fortalecimiento a las áreas género de los municipios, al equipamiento de los hogares para salir de las violencias, y hablar de casas de medio camino o casas abiertas, donde la mujer que necesita ir no va a un refugio, va a una casa con concepto de hogar. Y empezamos a hablar de algo invisibilizado, que es la autonomía de las mujeres en materia económica. No va a haber salida de las violencias si no hablamos de la autonomía de las mujeres en materia económica. No vamos a poder hablar de mejores oportunidades para el colectivo travesti trans si no hubiésemos tenido el cupo travesti trans. Y esto lo hicimos en el medio de la pandemia. Anterior de la pandemia ya habíamos empezado a armar y a reglamentar cuestiones que estaban perdidas en el vidalismo. Una de las cosas fue el cupo, otra de las cuestiones fue las licencias por violencia de género en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y me parece que tiene que ver también con pensar qué concepto de sociedad queremos, qué nos queremos las bonaerenses y los bonaerenses, qué es lo que planeamos nosotros y nosotras para el futuro. Y ahí yo me acuerdo que Axel, cuando asumió, en una de las charlas que tuvo con nosotros en la presentación de uno de los consejos de articulación, dijo que él era un varón en desconstrucción, ¿no? Y que tenía que aprender, y que teníamos que enseñarle, y que él iba a ver esta interacción. Y hace muy poquito, cuando se presentó Comunidades sin Violencia, dijo una frase que yo me la anoté porque me parece que es la síntesis de lo que uno quiere cuando que hablen los referentes políticos, cuando dice: hay que pasar de la desconstrucción individual a la construcción de políticas de Estado. Y eso hoy, que lo diga un varón, es parte de lo que empezamos a sembrar como semilla, esa semilla que decimos que plantaron muchas mujeres en la historia, y que nosotras hoy estamos viendo crecer, como ese cardo que crece al costado de los caminos,
que crece solito, que crece sin agua, que crece seco, pero que tiene unas espinas que hablan de cómo defenderse de la resistencia, y cuando da esa flor colorada, esa flor hermosa, que nos habla de un pensamiento más federal, o por lo menos yo lo asocio ahí, asocio a la resistencia. Nosotros hoy vamos a tener una resistencia, porque está claro que los movimientos y los gobiernos peronistas siempre tuvieron resistencia, fuimos resistencia nosotros en el gobierno macrista, y pudimos volver gracias a que pudimos construir por la visión estratégica de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, pudimos construir la unidad, pero esa unidad, los militantes y las militantes no la cuidamos, no la regamos y no la hacemos florecer, volvamos a convertirnos en flores de cardo, volvamos a crecer en cualquier piedra, porque sinceramente, si vuelven, en 4 años nos hicieron bolsa, si vuelven alguna vez, otra vez a gobernar estos muchachos, nuestros hijos, nuestros nietos no van a tener ninguna perspectiva de futuro. Y si nosotras, las mujeres, las laburantes, realmente creemos en las banderas históricas del peronismo, creemos que en esa justicia social la tenemos que construir con perspectiva de género, y esa perspectiva de género no habla solo de las mujeres y las disidencias, también habla de los varones. Entonces ahí tenemos que hacer mucho para construir, desconstruir y volver a construir. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Claudia. ¿Me escuchan? Bueno, gracias a vos por tu participación. Yo quería mencionar que, bueno, también tenemos la presencia, porque se fue agregando gente a lo largo de la charla, de Daniel Dragoni, que es concejal de Lanús, Samantha Mariano, Moira Goldenhorn, que es de, bueno, recién se tuvo que ir de la reunión porque tenían otra reunión más, Betina Rodríguez, Maricel Cides de Olavarría, Mara Porral, Graciela Rosso, la vi por ahí, Graciela, hola, bueno, Graciela, una compañera ex viceministra de Salud y que, bueno, forma parte del IEFI, y Araceli Benítez del Sindicato de Empleados de Comercio Capital. Acá veo que en el chat han dejado saludos, felicitaciones, todos conformes con la charla. No sé si hay alguien que quiera hacer preguntas. De los que se han puesto pueden o poner la pregunta en el chat, o si alguien hace un llamadito y damos lugar a las preguntas. Igualmente, mientras tanto, les recuerdo que en la página del IEFI tenemos una encuesta sobre cuestiones de género, así que cuando visiten la página, por favor, dejen las respuestas de la encuesta. Y después también, en breves minutos, le vamos a dar la palabra a la compañera Lía, que es la encargada de las cuestiones de género del instituto. Así que estoy viendo ahí, Bernardo, ¿tenés alguna pregunta de alguien? No estoy viendo que No nadie escribiendo levante. preguntas. ¿Pueden levantar la mano? Pueden levantar la mano. Si no escribieron las preguntas, pueden levantar las manos. Yo no veo todas las pantallas. Estoy viendo si alguien quiere preguntar algo. Si no, voy a preguntar yo. ¿Puedo? Por supuesto. Bueno, ¿sabes qué quería preguntar? Bueno, ya que estás en la función pública en la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿qué temas prioritarios de agenda fue? O sea, descontando que la pandemia vino a romper todos los planes, ¿no? Pero digamos, ¿por dónde pasa la agenda en este momento? Mirá, hay una preocupación muy fuerte, primero pensando, hoy circunstancialmente estamos pensando en la pandemia todos, pero ya estamos pensando en la pospandemia. Este programa que yo comenté es pensar en la pospandemia. Y me parece que todos los ministerios están también adecuando los programas. De hecho, nosotros hoy tuvimos una reunión de la subsecretaría pensando en esto, en darle un giro más a nuestros programas que tienen que ver con algo que creo que todos pensamos, entendemos, y no quiero ponerlo en una cuestión de miedos, pero también saber que el trabajo va a ser uno de los ejes mayores importantes, porque es donde se está habiendo mayores fisuras. O sea, en función de eso, me parece que la inversión en trabajo y todos los programas
que van a tener los distintos ministerios van a estar funcionados y pensados, y esa vuelta de rosca que le volvimos a dar es pensando en el trabajo, porque veníamos de una matriz productiva destruida, y esto me parece que lamentablemente nos termina de perjudicar en eso que pensábamos empezar a levantar, digo, desde los diferentes sectores que la pandemia golpeó, que ya venían golpeados, ¿no? Porque no es que pasó de que estábamos en un estado absolutamente fortalecido y pudimos tener un colchón. De hecho, salimos a comprar respiradores, salimos a acomodar hospitales, y las organizaciones sindicales salimos a poner nuestros hoteles y nuestras clínicas. Digo, entonces, en función de eso, todo lo que nos está pidiendo el gobernador es pensado al mundo del trabajo y a seguir sosteniendo el trabajo como organizador de la vida, ¿no? Bueno, Bernardo, no sé cómo es el tema de los micrófonos. Daniel Dragoni está pidiendo que quiera hacer una pregunta. Bueno, buenas tardes. Los saludo a todos. Muchas gracias por dejarme participar. Y bueno, hacía tanto que no veía a Alfredo que es una alegría verlo, aunque sea por acá, pero es una alegría enorme verlo, un compañero como Alfredo y los demás. Yo quería comentar algo y después hacer una pregunta a Claudia. Nosotros acá desde el Consejo Liberante de Lanús presentamos, en base a la ley de teletrabajo, un proyecto de ordenanza donde dice que las compañeras que tengan, en base a lo que es el proyecto de ley que ya salió con media sanción de diputados, ¿no? Reducir el horario de conexión a las compañeras y compañeras municipales que están en este momento están trabajando desde su casa, tener hijos menores de 13 años, pueden desconectarse en cualquier momento, tanto así como a personas adultas mayores a su cargo. Eso es lo que nosotros hoy entró ya para los despachos de comisiones, y mi pregunta es la siguiente, para Claudia. Claudia, en cuanto a la ley, mi pregunta es, los compañeros que están fuera de convenio, por ejemplo, acá en Lanús, Alfredo lo sabrá, y en Avellaneda, DAPSA, las petroleras, tienen compañeros fuera de convenio y lo están haciendo trabajar o sea, si trabajan 8 horas, entre 2 y 13 horas, sin un horario de desconexión fija. ¿Qué protección esos trabajadores y trabajadoras tienen dentro del marco de esa ley, que la verdad que es una ley bárbara? Como vos dijiste, en el 2007 creo que Carlos había presentado un proyecto también, ¿no? En el 2007 Tomada había presentado un proyecto, y yo creo que lo que también me parece bien de la ley es que cada sindicato va a tener su particularidad en cuanto a la ley de teletrabajo, pero mi pregunta es, en cuanto a porque nosotros acá estamos en un frente gremial también, y se acercan para preguntarnos a los que estamos en el bloque, cómo se va a reglamentar la ley para estos compañeros que están fuera de convenio. Nosotros siempre les decimos que estén fuera de convenio, no, me parece que siempre es bueno que estén dentro de una organización sindical, es lo mejor, pero bueno, estas empresas normalmente no los dejan participar de organizaciones sindicales. ¿Y cuál va a ser la respuesta para implementar, dar una solución a estos compañeros que hoy por hoy están siendo, como vos decís, el tema de las sillas, el tema de las tarifas no se lo cubren? Bueno, ¿cómo va a ser enmarcado en esa ley? Bueno, ahí voy a decir algo y voy a ser autorreferencial. Yo trabajé muchos años en el sector financiero de compra, no de financiero bancarizado. Yo fui trabajadora fuera de convenio, o sea que las reglas no cambiaron para los fuera de convenio, ni con esta nueva ley, ni con ninguna que vendrá, salvo que sean, porque cuando vos trabajas fuera de convenio, lo que tenés es acuerdos con la patronal. Lo que sí logramos nosotros en su momento, y esto fue en mi anterior vida, como digo yo, como pertenecían las financieras de este tipo, pertenecen al sector de comercio, o por lo menos comercio, como ve todo lo que ve lo casa, entró ahí. Nosotros en ese momento, como
no teníamos representación gremial y habíamos acudido al Sindicato Zonal de Comercio para ver qué podíamos hacer, porque empezamos a ver desigualdades entre los trabajadores conveniados y los que no estaban conveniados, decidimos armar el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras fuera de comercio de jerárquicos. Y de hecho la organización sigue existiendo y tiene simple inscripción. En algunos lados, comercio, por ejemplo, en ese momento que lo hizo el Sindicato de la Matanza, modificó su estatuto y puso a los fuera de convenio dentro de su representatividad. Entonces eso hace. La verdad que esta legislación está pensado para quienes están bajo la norma de la Ley de Contrato de Trabajo y podrían adecuarse tranquilamente si están bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Y ahí está también, me parece una discusión grande, es qué consideramos trabajadores y qué consideramos que no son trabajadores. O sea, para mí los laburantes o las laburantas que están por fuera del parámetro de quiénes son los dueños. Una persona que es supervisora, que es jefe de área o que es gerente, siguen siendo laburantes. Lo que pasa es que también hay que tener un reconocimiento de clase de quién ocupa ese lugar, ¿no? Siéndolo. Y ahí me parece que tenemos mucho que trabajar, y también el sindicalismo tiene mucho que reconocer. Y quiero, si después me podés pasar, Daniel, la ordenanza, estaría bueno, porque me parece que tenemos que avanzar. Yo no creo que todos los sectores del Estado tengan que teletrabajar. Yo no me imagino servicios esenciales como está surgiendo ahora, por eso esto es un momento extraordinario donde todos están teletrabajando. Esto que se está haciendo no es teletrabajo, los docentes no están teletrabajando. Lo digo así no por ningunear a los docentes que están haciendo lo posible y lo imposible para seguir pudiendo colaborar en esta gran crisis, siguiendo educando, sino me parece que una cosa es lo que es teletrabajo, y acá lo que quisieron hacer también muchos hablando es una ensalada. Una cosa es el trabajo a distancia, otra cosa, o home office, que ahora le ponen a todos término en inglés, otra cosa es el teletrabajo, y otra cosa es la educación virtual. Para la educación virtual hay un grado de adultez donde vos tenés que tener para poder hacer ese tipo de educación. Claramente, las niñas de jardín de infante, de primaria, de secundaria, no van a seguir haciéndolo. Pero acá cuando digo los servicios esenciales, yo no me imagino el que tiene que tener una central de energía eléctrica, seguir apretando los botoncitos de la casa, porque si no terminamos siendo Homero Simpson. Entonces, el reconocimiento del valor y los lugares de trabajo hay que tenerlos, y por eso me parece que quizás hay algunos sectores que pueden seguir o pensar en hacer teletrabajo, pero que no todos. No me imagino los trabajadores que están en Corralón que piensen ahora en teletrabajar. Y lo que quiero traer es, cuando hablo de la discusión también del futuro del trabajo, y cuando habla el compañero de los no y los que están fuera de convenio, hay otro sector importante que queda fuera de convenio, que son los compañeros y las compañeras del sector cooperativo, de las compañeras, las empresas que se fundieron, hoy empresas muchas, recuperadas por las trabajadoras y los trabajadores. En el caso nuestro, nosotros tenemos 5 empresas recuperadas, una de las cuales, la más grande que tenemos, que es en San Martín, que es la Cueroflex, y que ustedes quizás la conocen por la toma durante el periodo del macrismo de lo que fue el Ministerio de Energía o Edesur y demás, porque no se podían pagar los servicios. Y ahí hay un quiebre que tenemos que hacer los sindicatos en pensar si esos compañeros son trabajadores o no lo son. Y es una discusión de clase. Y nosotros entendimos que esa discusión de clase no la vamos a discutir entre mismos trabajadores, porque somos laburantes y nos reconocemos. Entonces nosotros generamos en el sindicato la Secretaría de Cooperativas, y los compañeros y compañeras que están en esas empresas recuperadas son parte de nuestro sindicato, tienen su secretaría coordinada por uno de los compañeros, que es el presidente de la Cueroflex, pero aparte tienen derechos
no solo de la asociación, sino de prestaciones que da el sindicato. Y ahí insisto con que el próximo debate que nosotros tenemos que fortalecer es el futuro del trabajo. Bueno, acá hay una pregunta que hizo Cristian, que dice, ¿cómo va a funcionar el teletrabajo para los vendedores que no manejan un sistema de computación que se puede medir el tiempo de conexión? ¿Cómo aplicaría la conectividad? Claro. No sé, ¿vos la llegás a ver ahí en el chat la pregunta? No, estaba justo corriendo, pero como está bien. me quedó todo, pero ahí Claro. hay con el tema de los... una cosa es los vendedores que hacen el trabajo como hacen en las empresas lácteas que pasan con la maquinita, que ellos ya venían hace mucho y eso no es teletrabajo. Los viajantes tampoco hacen teletrabajo. En algunas cosas, yo que fui vendedora por la financiera muchos años, entiendo que a veces tenemos algunas cuestiones que van con nuestra esencia, ¿no? Pero que no quiere decir que todo lo que hagamos sea teletrabajo, salvo que sí se ponga dentro de la venta, ¿no? Una cuestión específica que se dio en la pandemia, y de hecho una semana antes de la pandemia ya había call center que habían mandado a los trabajadores y trabajadoras a sus hogares con sus máquinas, porque no le dieron ni la máquina, ni la silla, nada, a hacer teletrabajo. Y ahí hay que pensar qué va a pasar si a esos vendedores se refiere, a los de call center. Digo, por eso diferencio los que hacen el levantamiento de pedidos, los viajantes, que son los que andan de provincia a provincia, de ciudad a ciudad, a los que hacen desde los call centers. Yo creo que con los call centers también hay que pensar una legislación y pensar dentro de, porque cuesta mucho que se los reconozca como call center, porque también lo que pasa es que terminan siendo absorbidos por comercio, porque quizás tiene un tope salarial, no quiero pecar porque vi que hay algunos compañeros de comercio conectados, pero que con las cuestiones salariales a veces las patronales se fijan qué convenio les conviene más, y hasta que los trabajadores y las trabajadoras no empiezan a patalear, es muy difícil. Entonces acá, en función del teletrabajo, los call centers, a mí me parece que es importante que se siga trabajando con la organización sindical, porque si los convenios se siguen dando en forma individual, que es lo que pasó con el PROPEC, que se hacían en forma individual y las organizaciones sindicales no sabían, es allá donde perdemos derechos. Entonces me parece que hay que poner fuerte el foco, que estas discusiones tienen que ser en el marco de la Convención Colectiva de Trabajo. Gracias, Claudia. Y bueno, acá hay un pedido de Graciela Rosso, que quiere hacer una pregunta y un comentario. Graciela, tenés desconectado el micrófono, a ver. Buenas tardes, ahí está. ¿Ahí sí. me escuchan? Sí, sí, sí. Un gusto, Claudia, la verdad que excelente tu exposición, me encantó. Y quería hacerte una pregunta, pero además de hacer un comentario. Yo escucho todo lo del teletrabajo y también escucho, y como soy médica, hay una tendencia yo creo que este es mi pensamiento, a que todo lo colectivo lo hagamos individual y nos alejemos de lo que es trabajar en conjunto. Si los trabajadores están separados y se hace todo teletrabajo, no hay sentido de la sindicalización ni de la organización, porque es muy difícil la organización si vos estás individual en tu casa, trabajando desde tu casa. Es muy terrible, por eso me encanta lo que dice Claudia, que lo que tenemos que en realidad discutir es cómo sigue el trabajo, cómo se organiza el trabajo en el mundo y cómo los derechos de los trabajadores y la sindicalización sigue siendo el fuerte, porque en realidad esto va contra la sindicalización y contra la unidad de los trabajadores. Y después un tema que es el tema de reconocimiento de clase, que es un tema cultural, donde claramente cuesta mucho y que el teletrabajo y todo lo que es el trabajo individual y separar a la gente es justamente para no hacer un reconocimiento de clase. Si vos estás en tu casa, entonces te sentís de otra manera, no estás con la manada, no estás en el grupo, no estás... Entonces, me parece que esto también es un tema
político, es un tema cultural, es un tema que no es solo económico, porque todos lo miramos mucho desde el punto de vista económico. Para el capital es mucho mejor que alguien trabaje en su casa, tenga sus propios elementos, el costo es casi todo tuyo, vas a ganar un sueldo, pero todo lo pones vos, digamos. Entonces, creo que esta es la verdadera discusión, es cómo sigue el trabajo en el mundo. Y en el tema de la salud, por ejemplo, este tema de que las prepagas pregonan, por ejemplo, las consultas por teletrabajo, o sea, por vía de internet, por vía de... Entonces, los médicos... Por videollamada. Claro, por videollamada, o sea, una cosa es en la pandemia, donde obviamente vos ves los pacientes solamente si se justifica el costo y el beneficio, y además, bueno, la organización obviamente de atender en la pandemia. Pero realmente llama la atención como veníamos en una línea fuera de la pandemia, y esa línea es como que se quiere instaurar como una necesidad hacia futuro también, ¿me entendés? Es como que como el virus va a seguir estando, tenemos que adaptar toda nuestra vida a acarrear esta desgracia del virus que tenemos encima. Y me parece que en eso tenemos que estar muy atentos, porque en realidad es que nos quieren vender gato por liebre. O sea, la pandemia no justifica que eternamente vamos a tener que estar comunicándonos de esta manera y no poder tener más reuniones colectivas donde podamos discutir todos juntos, donde podamos vernos la cara, donde podamos tener una relación humana, más humana, porque estamos teniendo una relación humana, pero es más humano, y esto pasa en educación, en salud, pero también pasa en la cotidianidad del trabajo, donde vos estableces relaciones sociales, colectivas, de organización social distinta. Entonces, y en esto, en el tema de las mujeres, yo creo que se agrega que a las que nos mandan al teletrabajo y a las que nos mandan a nuestras casas de vuelta, es sobre todo a las mujeres, no solo para que garanticemos que cuidemos, sino para que no nos organicemos, porque indudablemente la velocidad de organización que se ha dado en los últimos años no tiene nada que ver con la que veníamos teniendo antes. Yo quiero decir que, a ver, el feminismo viene desde hace muchísimos años, y muchas de las feministas eran trabajadoras que tenían un bajo nivel de organización, porque no había tanto nivel de organización tampoco de los trabajadores. Porque las trabajadoras anarquistas a principios del siglo pasado luchaban tanto y eran casi los mismos derechos por los que estamos luchando ahora. Si vos mirás qué derechos somos los que estamos luchando, son los mismos, son casi los mismos. Casi no han cambiado, digamos. Igual salario, igual horas laborales, el tema del cuidado, el tema del derecho al mismo nivel de educación, el derecho a tener acceso a los niveles de conducción. Entonces, yo creo que todo esto forma parte también de presionar los sectores del poder económico para que las mujeres retrocedamos, y esto es una forma de llevarnos a retroceder, pero también al colectivo trabajador. O sea, no quieren que nos organicemos, no es casual el embate contra el sindicalismo en la Argentina en los últimos 4 años del gobierno macrista, no es casual, no quieren la organización social, no quieren la organización sindical, no quieren la organización del pueblo, esa es la realidad. Entonces, en eso las mujeres tenemos que estar muy atentas, que este avance que hemos tenido, lo tenemos que sostener en la lucha y en la disputa, porque si no, reducimos la discusión a discutir formas de trabajo. Y yo creo que lo que tenemos que discutir es, además, formas de organización social, donde las mujeres tienen que participar al 50 y al 50. Este tema de que las mujeres servimos para unas cosas y para otras no servimos, tiene que terminarse en la discusión, incluso en la discusión política. Porque esto es lo que quiero agregar a lo que vos decías. No es solo en el ámbito sindical, en el ámbito político
hemos avanzado mucho, pero la verdad que a muchas vemos con preocupación que la mayoría de los cargos más importantes los siguen ocupando varones. Y en los partidos políticos, esta es una disputa permanente. Sí, Lo que te quería preguntar con respecto ¿cómo? a eso. Yo quería preguntarte, Claudia, ¿qué opinás vos con respecto a eso? O sea, ¿cómo ves vos que se está dando ese avance? Yo veo, por supuesto que escucho a Alberto y escucho a Kicillof, y me encanta, porque además esa deconstrucción que hacen, me encanta. Lo que pasa es que no todos piensan como ellos, ¿eh? Totalmente. O sea, no todos y no la batalla al patriarcado no la empezamos todavía a ganar. Estamos en eso. Estamos preparando, digo. Ahí cuando hay el cantito, y después vuelvo a algunas cuestiones que dijiste, pero hay ese cantito que dice, ahora que sí nos ven, yo creo que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿nos ven? Y Claro. me parece que hay algo fundamental que decís, Graciela, vos, pero que coincido, ¿no? Que tiene que ver con desde dónde nos paramos y dónde estamos, ¿no? No solo la paridad, digo, como se dio en la legislativa, sino que tenemos que tener cuestiones paritarias no solo en las listas, sino también lo que tenemos que consolidar es estar en las mesas de discusiones. Si nosotros cuando está la mesa de discusión vemos que siguen los mismos de siempre y que, y esto no es una cuestión contra los varones, pero sino una cuestión de espacios, en esas discusiones hay una sola única mirada, que es la mirada del varón, muy difícil va a ser que podamos realmente desconstruir. Y de hecho hay fotos que son de nuestro mismo gobierno, donde en esas discusiones ha habido solo varones. Entonces me parece que nosotros tenemos que lograr ganar la batalla de estar en las mesas de negociación. No como un cartón pintado, sino pudiendo accionar, porque de hecho no es que ninguna de las que ha llegado, y esa etapa creo que la pasamos, que llegaban por ser la mujer de, o la amiga de. Pero que todavía nos falta un montón. Con respecto al teletrabajo y al lugar, por eso decía, no volver al closet, y entender el teletrabajo como una modalidad, y empezar a marcar la cancha también, de qué cuestiones son teletrabajar y qué no. Entonces, ahí voy a poner algún ejemplo concreto que tiene que ver con las mujeres que hacen costura. Las mujeres que hacen costura cuesta muchísimo, pero muchísimo, que las reconozcan sus mismos sindicatos, que es la ley de trabajo a distancia. Y de hecho, hay una paritaria, y hay ahora una organización de mujeres costureras que están armando sus sindicatos, y son más de 400.000 trabajadoras, absolutamente invisibilizadas. Ahora, hay un varón que va y discute la paritaria por ellas, y que después, para esta emergencia, le propusieron hacer camisolines por 9 pesos. En cuanto después, las empresas para donde ellas producen, lo cobran fortuna. Entonces, esas cuestiones de desigualdades hay que trabajarlas. El teletrabajo puede ser que nos lleve a que lo quieran hacer mayoritariamente las mujeres, pensando de que es beneficioso porque van a estar en sus hogares y van a poder tener tiempo para hacer determinadas cosas. La realidad implica, con todas las organizaciones que yo fui hablando en este tiempo, es que todo lo que soñaron con hacer teletrabajo, y que decían, bueno, ahora voy a estar trabajando con la computadora y en pantuflas en casa, han tenido una sobreexplotación de niveles de trabajo y no han pasado. Y la otra cuestión que vos referías al sector de salud, yo también lo veo gravemente, de que el médico no esté en la consulta y que realmente lo pueda uno entender. Me parece que yo no soy personal de la salud, ni entiendo nada de salud, pero que hay cuestiones que son claves. Uno, y con los psicólogos lo veo también, digo, como parte, ¿no?, del personal de la salud, pero
quiero ponerlo en la cuestión de la psicología porque me parece que es una de las cosas que son de mayor privacidad. ¿Cómo podés hacer una sesión terapéutica vía videollamadas? Por ejemplo, una mujer que sufre violencia con el violento en la casa. Imposible. Entonces, hay cuestiones que quizás al mercado de las prepagas les conviene hacerlas, digo, porque yo no quiero imaginarme si hagan de la misma manera el bono o la consulta a los trabajadores que cuando iban personalmente. Digo, eso es una cuestión que hay que discutir y me parece que los sindicatos también tienen que discutir fuertemente en el sector de la salud. Y después, algo que me parece que trajo esta pandemia y que lo puso en palabra Alberto, que tiene que ver con la solidaridad, me parece que hay que seguirla reivindicando, y que me parece que esa solidaridad también te da parte de lo que es la organización. Entonces, ¿por qué lo junto? Porque no es lo mismo. Y cuando nosotros pensamos en clave de organización, tenemos que pensar también desde las organizaciones gremiales cómo vamos a seguir representando a aquellos que están trabajando desde su hogar, o desde otro punto, desde otro lugar, porque vos podés hacer teletrabajo desde cualquier lado, no solo desde tu casa. ¿Cómo vamos a hacer esa representación? Digo, y ahí tenemos que ponernos, nosotros me parece, a pensar cómo representamos a las trabajadoras y a los trabajadores, ¿no? Si, por ejemplo, si sabemos, no sé, el delegado de fábrica recorre la fábrica y habla con los laburantes, bueno, ¿cómo va a recorrer? Porque también vamos a estar en el mundo de lo privado. Y ahí hay una cuestión que me parece que abre también un poco esto de pensar en clave de mujeres. Las que más hacen, o la mayoritaria que hacen trabajos en casas particulares, son mujeres. Con el menor grado de registración que hay de trabajo formal son a las mujeres. Y sus empleadores y empleadoras son trabajadores. Y están en hogares de ellos trabajando, y muchas veces están en el trabajo informal. Entonces también lo tenemos que pensar con esa lógica. ¿Qué va a pasar con los que estén teletrabajando? Y ahí hay muchos miedos de las organizaciones. A mí me parece que nosotros tenemos que también modificar algunas cuestiones que van a tener que ver con la representación, que ya no vamos a ir a un lugar de trabajo a visitar, que vamos a tener que ir al lugar privado, que es los hogares. Llamaremos por teléfono o iremos más visitas, pero que tiene que haber un grado de contacto. Y obviamente que lo otro que es que esto no salió, una de las cosas que yo había propuesto para la ley para pensando el teletrabajo, es que tenía que tener un cupo justamente para que no le den teletrabajo solamente a las mujeres. No lo pudimos consolidar, no lo pudimos terminar de pensar de esa manera, pero bueno, ya desde el macrismo había sido. Ahora, si nosotros no legislábamos el teletrabajo, iba a ser una picadora de carne para muchos, porque obviamente el costo no es igual, y una de las cosas que están pidiendo flexibilizar es que dentro de lo que está el tema de lo que vale poner la luz, el gas, todo lo que uno pone para hacer ese trabajo, que lo cubran las empresas. Entonces, claramente, ellos no quieren eso. Por eso había tanta oposición desde el lobby empresarial y de quienes son sus secuaces dentro de las cámaras. Bueno, gracias, Claudia. Bueno, Bernardo, creo yo acá no tengo en el chat, no tengo más preguntas, así que te cedo el espacio. Bueno, gracias, Rubén. Bueno, acá hablo, buenas tardes a todas, todos. Brevemente en nombre del IEFI para darle paso a Lía Champó, que es la compañera a cargo del área programática de perspectiva de género, y bueno, ella se va a expresar claramente al respecto. Lo que quería es sintéticamente repasar, para quienes no nos conocen, que el IEFI es Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad. No precisamente en esta charla que nos privilegió Claudia Lázaro, realmente un privilegio tu exposición y la claridad, la solidez de lo que se ha expresado en todo este tiempo, ¿no? Pero el tema de la igualdad
que es un eje central que elegimos trabajar, construir, y en esto está muy también a nivel de conciencia de los equipos que integramos, lo que es lo interdisciplinar y lo transversal. Por eso la perspectiva de género está pensada en ese punto que Lía lo va a decir mejor que yo probablemente, pero el tema de la igualdad que quede como eje, más allá de que nosotros como un esquema de trabajo tenemos un área de formación, de capacitación, programas, de análisis, diagnósticos, hay un área de acción territorial, porque también quiero reafirmar algo, aunque sea redundante, que nosotros somos militantes y no queremos sacar los pies del barro en nuestro pensamiento, en nuestras ideas, en nuestros proyectos. Lo que accionamos lo hacemos desde esa mirada, desde ese lugar, y no con conjeturas simplemente teóricas y, digamos, de una base solamente argumental. Así que lo que es perspectiva de género integra esa mirada de igualdad, se atraviesan mutuamente, y lo interdisciplinar tiene que estar presente siempre. Yo como varón y de una generación, por supuesto lo quiero, lo deseo, hemos sufrido mucho y estamos desconstruyéndonos, como ha sido expresado a través de esta charla. Algunos, me hago cargo, empezamos antes, hace más años. Pero es un trabajo permanente y lo tenemos muy presente, y necesitamos de ustedes, las mujeres, para que nos ayuden. Bueno, nada más, y Lía, te doy la palabra para que cierres este ciclo. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Lía. Ah, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. En primer lugar, me quería felicitar a Claudia, no la conocía, pero me parece realmente muy valiosa toda su charla, su conversación. Me parece que da, digamos, es muy importante todo lo que planteó, porque también muestra lo amplio y lo complejo que es la perspectiva de género, que no solamente abarca conversar, a ver cómo es la situación de las mujeres en un ámbito, sino que es poder mostrarlo, y esto que decías vos, Bernardo, poder verlo, evaluarlo en todos los ámbitos, en todos los espacios, y eso es a veces muy complejo, y sabemos que no se ha logrado aún como esperábamos, pero sin duda hay avances. Entonces, bueno, me parece muy importante, y sobre todo en el tema trabajo, creo que Claudia fue muy clara, muy explícita, y que además lo que sí me parece fundamental también es poder, digamos, de alguna manera felicitarla por el espacio que está ocupando hoy en un espacio público, en una función pública, pero también por su trayectoria, por su militancia, porque creo que eso ha ido mostrando de cómo su accionar, su hacer, su experiencia tiene que ver con todo esto. Y bueno, y decirte algo que me pareció muy importante con relación a la perspectiva de género, y es que está bueno que nos veamos siempre desde el lugar positivo, por lo que somos, por lo que hemos hecho, por lo que esperamos, por lo que nos proponemos, porque tu discurso fue tan bueno como cualquier académico. Entonces, no te presentes como no académica, porque si no, nosotros mismos estamos diferenciándonos. Y eso, ya quisiéramos, a veces, muchas académicas, poder tener tu fluidez, tu discurso, y entonces eso me parece que también es parte de lo que decimos. Es importante que nos deconstruyamos, las mujeres y los varones.
no tan solo a veces los varones, ¿no? Bueno, pero me da mucho gusto. Entonces, desde ahí me parecía que, bueno, una de las cosas que me parece que la perspectiva de género nos muestra, y lo primero que nos hace comprender, es que la vida de las mujeres y de los hombres no están determinadas naturalmente, sino que la construimos y la construyen las sociedades, la cultura, las creencias, los valores, pero también los intereses y las relaciones de poder. Por lo tanto, una de las cosas que básicamente nosotros tenemos que proponernos es poder reconstruirnos, pero también primero deconstruirnos, no solamente individualmente, sino colectivamente, porque es importante que aportemos a esta deconstrucción de la sociedad en todos sus espacios, que, bueno, institucionalmente sabemos que son muy restringidos, a veces muy poco flexibles a poder lograr esta deconstrucción, y yo que vengo del área educativa, te diría que el sistema educativo es uno de los que más difícil para poder modificar, ¿no? A pesar de algunas pequeñas cosas que se han podido lograr. Entonces, bueno, esto me parecía que es importante para tenerlo en cuenta. Entonces, desde esta perspectiva, desde el área, nosotros pretendemos aportar a este espacio de pensamiento, que es el instituto, que es un pensamiento crítico para la construcción de la igualdad, y pensarlo en todos sus ámbitos, en todas sus áreas, en todos sus espacios, poder aportar para construir un proyecto societario más justo, más participativo, democrático, emancipador, y poder trabajar esta perspectiva de un nuevo proyecto, de un mejor proyecto societario para todos, de igualdad para todos, desde los derechos humanos y desde la perspectiva de género, que consideramos que es una base ideológica en este proyecto. Entonces, bueno, es un poco decirles esas pequeñas cositas, decirles también que nosotros tenemos, si ustedes miran en la página web, tenemos 2 ejes, 3 fundamentales que tomamos a los derechos humanos como base ideológica para la igualdad, a la perspectiva de género como estrategia transversal en la construcción de la igualdad, y poder básicamente acompañar y ejecutar acciones concretas desde la perspectiva de género y los derechos humanos, porque creemos que, bueno, una de las cosas fundamentales es poder aportar a la construcción de discursos, digamos, que suficientemente fundados, que puedan de alguna manera deslegitimar lo que a veces vemos en los discursos que tratan de sostener que las mujeres son más débiles que los varones, o que la desigualdad está dada por las situaciones del mercado, por lo que cada uno logra desde sí mismo, etcétera, etcétera. Entonces, también desde la perspectiva de género creemos que es un sostén muy importante para aportar a la construcción de la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que les quería plantear, y pedirles y convocarlos y convocarlas y convocarles a todos todos los que puedan y los que quieran participar del área, acercarse al área, y sería muy bueno que los varones también nos acompañen, porque en general todavía pareciera que la cuestión de género es una cuestión de las mujeres, ¿no? Seguimos un poco en esa línea, en ese ritmo, en esa historia que bueno, que da la sensación como que todavía no hemos podido entender, digamos, y darnos cuenta y tener la conciencia suficiente que la cuestión de género es una cuestión de todos, todas y todes, que no es una cuestión solo de las mujeres. Pero bueno,
es un camino que vamos haciendo y es un camino que esperemos que sirva y que ayude a la construcción de una sociedad más igualitaria en todos los aspectos, ¿no? Bueno, el equipo que nosotros estamos construyendo por el momento tiene 4 personas que son de Tucumán, que nos gustaría ir ampliando, que se acerquen todos los que quieran y todas las personas que se sientan interesadas, que no tienen por qué ser especialistas en la perspectiva de género ni la problemática de género, y que nos gustaría que nos acompañen, nos den opinión y que aporten, porque creo que todos podemos aportar, además porque tenemos experiencia de vida y eso es fundamental. Entonces, bueno, las 4 personas, una es Celia de Bono, que es abogada, que es la representante nacional de CLADEN, que es el Comité Latinoamericano por los Derechos de las Mujeres, Margarita Espeche, que también es miembro y participante activa de CLADEN en Tucumán, Ketty Mollera, que es una compañera que ha sido expresa política en la dictadura, y que, bueno, es profesora de pedagogía de las diferencias, y tenemos una compañera más joven, que es quien es licenciada en comunicación y que es directora de una revista de cultura y de, digamos, y de política. Entonces, bueno, que es Adriana Gil, y que nos estamos ahí, digamos, conformando este pequeño esfuerzo que estamos haciendo entre todos, que ya hemos tenido una primera reunión, y que creemos que también nos va a servir, y creemos que se podrá hacer algunos convenios con distintas organizaciones, tanto de derechos humanos como de trabajo sobre la perspectiva de género. Así que bueno, vamos andando, algunas actividades pequeñas ya hemos hecho, una es la encuesta que se hizo en la provincia de Tucumán, que también ya está el informe de la sistematización de la encuesta, que es la que hemos puesto también para todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires y para todo el espacio nacional. Y estamos trabajando en un posible proyecto de poder hacer un trabajo, digamos, y una propuesta al área de educación en Tucumán sobre la ESI, que, bueno, no solamente en Tucumán, seguramente en otras provincias también está poco ejecutado y poco puesta en práctica, y entonces creemos que valdría la pena, y en nuestra provincia con más razón hay muchas situaciones que nos ponen, casi en el lugar de tener que hacerlo, porque creemos que hay muchas complicaciones. Así que bueno, ese es un proyecto que estamos intentando, digamos, indagar, diagnosticar y poder hacer la propuesta. Bueno, esto, hasta acá. Gracias. Bueno, gracias, Muchas Lía. gracias. Perdón, había micrófono. ¿Está bien, Bernardo? Sí. Bueno, gracias, Lía. Bueno, entonces, te dejo. Sí. Bueno, entonces a todos los invitamos a que visiten la página institutoigualdad.com.ar. Ahí está la encuesta sobre cuestiones de género que tenemos abierta para que la puedan contestar. Les recuerdo que este curso de formación política sigue en las próximas semanas con otros temas. La semana que viene lo vamos a tener a Horacio Robelli, economista, hablando sobre la situación actual económica de Argentina y lo que se viene en la pospandemia. Así que es un tema también de candente actualidad, creo que a todos nos puede interesar. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por tu participación, por tu colaboración. Los comentarios que veo acá están todos muy conformes, muy claro tu mensaje. Así que bueno, da gusto ver gente joven
cortaste el micrófono, Rubén. Ahí Rubén al final quedó silenciado. Perdón. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Un gusto. Están como teniendo algunas pausas internet acá, así que entiendo que va a ser complicado seguir una charla. Bueno, gracias a Se todos. me viene apagando, a todas, así a los estoy todes. escuchando medio cortado, por eso. Bueno, nos despedimos. Gracias. Muchas Un gracias. abrazo muy, muy, muy grande a todos y a todas. Beso enorme. Perfecto. Ya nos vamos a abrazar de nuevo. Sí, te lo creo. Muy bien.